Bienvenidos oyentes de Radio Sefarad a esta nueva edición de las noticias comentadas por Jorge Gay. ¿Qué tal, Alejandro? Comenzamos con los titulares del día. Trump sopesó la posibilidad de retomar la guerra total contra Irán, pero prefirió la vía diplomática. Los enviados estadounidenses en Qatar se reunirán con mediadores, pero no hay conversaciones directas con Irán previstas para los próximos días. Según Netanyahu, la búsqueda de la victoria total contra Irán y sus aliados nunca termina. Una socialista demócrata que se negó a calificar de antisemita el ataque incendiario de Boulder gana las primarias de Colorado. El jefe del ejército de Israel conmemora los 1000 días de combate y habla de una encrucijada estratégica. Les invitamos a escuchar estos temas que hoy les traemos aquí al informativo de Radio Sefarad. Comenzamos hablando del presidente estadounidense Donald Trump, que ha considerado en los últimos días opciones para retomar una guerra a gran escala en Irán, pero ha decidido centrarse, en cambio, en los esfuerzos diplomáticos. Trump también habría dicho a sus asesores que no sería un problema si no se llega a un acuerdo nuclear antes de la fecha límite del 18 de agosto, tras un plazo de 60 días. Al parecer, Trump mantuvo conversaciones en los últimos días con el secretario de Defensa, Pete Hegseth, y el jefe del Estado Mayor Conjunto, el general Dan Cain, sobre si Estados Unidos debería abandonar las negociaciones para llegar a un acuerdo y, en su lugar, llevar a cabo ataques. El presidente estadounidense parece reacio a emprender acciones militares más allá de ataques ocasionales en respuesta a las violaciones iraníes de los acuerdos entre las partes, ya que teme que un nuevo conflicto militar pueda perjudicar las perspectivas de una eventual solución diplomática y el desmantelamiento del programa nuclear de la República Islámica. Bueno, yo creo, es una opinión personal, pero a la vista de lo que está sucediendo últimamente, es que Trump está viendo que el régimen iraní de los ayatolás lentamente, pero se está desmoronando. Hay realmente tensiones entre los representantes que están hablando con Estados Unidos, es decir, el encargado de Relaciones Exteriores, el encargado del Senado y Congreso y otros, y el presidente del país, que están en una actitud de negociación que no es la misma que la de la Guardia Revolucionaria. Y creo que ellos mismos están buscando una especie de salida. Yo llamaría a esta una salida a la venezolana. Recordemos, más allá del terremoto, ¿no? Estamos hablando del terremoto político que supuso la detención del presidente de Venezuela, y cómo de alguna manera se negoció una transición en la cual pues Estados Unidos aplicaría sus medidas para el tema del petróleo y las alianzas internacionales, incluida con Irán, pero que el gobierno quedaría conformado por las mismas fuerzas que hasta entonces gobernaban. Eso es en Venezuela. Pues yo creo que Trump está buscando una salida similar también para Irán, porque estamos hablando de países grandes, países como en el caso de Irán, que llevan más de 40 años bajo un régimen que cambiar quienes manden en el país, imponiéndolo desde fuera, puede suscitar una especie de guerra civil interna. Ya hemos visto muchos países que han pasado por eso. Uno de los más cercanos es, por ejemplo, Libia, que hasta el día de hoy pues tiene al menos 2 gobiernos diferentes. Entonces, para evitar eso, yo creo que está aplicando un poco tensando la paciencia de los países de la zona del Golfo y también de Israel, dando tiempo a que Irán se descomponga un poco más por su propia cuenta, es decir, que surjan cuestiones internas que lleven a que pues sucedan cosas que ya han empezado a suceder de forma muy tímida. Hemos visto esta semana cómo han asesinado a 2 miembros de la Guardia Revolucionaria dentro de Irán y otros 2 que resultaron heridos.
y si estos movimientos reflejan algo que está sucediendo internamente y no por acción de terceros gobiernos, pues quizás valga la pena esperar un poco, como supongo que piensa Trump, y no gastar miles de millones de dólares diariamente en un objetivo que militarmente sería sencillo, como lo fue en finales de febrero y en marzo el ataque, pero que no daría los resultados que se pretenden, que es un cambio de régimen, que eso facilitaría todos los objetivos. Es decir, por ejemplo, el tema de que ya se abandone el desarrollo de arma nuclear, el tema de que se abandone el desarrollo de misiles de largo alcance, el tema de que se deje de apoyar a los proxies que intentan atacar y destruir a Israel. Todo eso, si hubiera un cambio de signo en el régimen, pues se podría llegar a esa meta, y para ello igual se podrían ahorrar muchos miles de millones de los ciudadanos americanos y también muchas vidas humanas. Pero bueno, vamos a tener que esperar. Trump tensa nuestra paciencia, pero él ya de alguna manera ha anticipado con sus medidas que hasta las elecciones de medio mandato del Congreso americano, es decir, que hasta noviembre, diciembre, no piensa hacer grandes cambios, y creo que entre esos grandes cambios tampoco figura el hacer un acuerdo con Irán rápido y que resuma o que quite algunos de estos objetivos que hemos trazado. Los principales enviados estadounidenses, Steve Witkoff y Jared Kushner, estuvieron en Doha el martes para reunirse con mediadores cataríes y discutir las negociaciones con Irán, pero Qatar e Irán dijeron que no habría ninguna reunión de alto nivel entre Washington y Teherán el martes ni en los próximos días, contradiciendo una afirmación del lunes del presidente estadounidense Donald Trump. Bueno, últimamente absolutamente todo lo que dice Trump, alguien en Irán, si es la Guardia Revolucionaria, si son los responsables políticos de los que hablábamos antes, dicen que eso no es lo que se habló, no es eso. Y viceversa, es decir, cuando los iraníes dan a conocer que ellos en este acuerdo de paz, estaba incluida el cese de fuego en el Líbano con Hezbollah e Israel, pues en ese caso ellos estaban mintiendo. Entonces es muy difícil saber cuál de los dos está diciendo lo que realmente pasa. Pero me imagino que si Witkoff y Kushner han vuelto a la zona a la que habían dejado de lado durante bastante tiempo, es porque llevan algo en la mano, llevan alguna propuesta, y esta propuesta puede que esté más dirigida a los países del Golfo Pérsico que no son Irán, que al propio Irán. Y al propio Irán, pues me imagino que las negociaciones irán por la misma senda que se han propuesto hasta ahora y no habrá grandes sorpresas. Lo que sí puede haber grandes sorpresas, como digo, es en el campo contrario, que no es ni Estados Unidos ni Israel, sino los países del Golfo Pérsico. El primer ministro Benjamín Netanyahu afirmó el martes que su búsqueda de la victoria total contra Irán y sus aliados nunca termina, al tiempo que destacó los avances militares de Israel en los últimos 3 años, insistiendo en que aún queda mucho trabajo por hacer. En una inusual entrevista concedida a un medio de comunicación hebreo, el Canal 14, se le preguntó a Netanyahu si su promesa de lograr la victoria total en la guerra de Gaza seguía vigente, quien respondió: «Esto nunca termina. Quieren vivir en Oriente Medio o en el mundo. Hay que ser muy fuertes, y nosotros somos muy fuertes. Israel es más fuerte que nunca. Hemos repelido amenazas y debilitado considerablemente a nuestros adversarios. Aún nos queda trabajo por hacer. Nos ocuparemos de lo que quede del eje iraní», dijo Netanyahu. El primer ministro ensalzó la eliminación por parte de Israel de gran parte de la cúpula de Hamás, Hezbollah e Irán, así como las zonas de amortiguación que Israel ha establecido en Gaza, Líbano y Siria,
al tiempo que parecía reconocer que los resultados de la guerra contra Irán no alcanzaron los objetivos bélicos más definitivos que se había fijado inicialmente: destruir los programas nucleares y de misiles de Irán y contribuir a impulsar un cambio de régimen. Bueno, esto es el discurso de Netanyahu, que es muy hábil como político y que tiene detrás a unos seguidores muy fieles a todas sus propuestas y palabras, porque la verdad que es muy difícil conjugar esto de que ahora dice que esta victoria total que había proclamado en la guerra de Gaza es una guerra que nunca termina. A mí me parece que es bastante lógico esto de que se trata de una guerra que nunca termina, pero no olvidemos que él habló de que era una victoria total y que se había acabado la amenaza y que estaba camino de derrocarse y cambiar todo el Medio Oriente, más o menos, ¿no? Así que, bueno, ahora está reconociendo que no se alcanzaron los objetivos bélicos más definitivos que se había fijado inicialmente. Y si bien es esto que algo que realmente nadie en Israel podría hacer, porque es una victoria imposible acabar con los centenares de millones de musulmanes que hay en la zona que pretenden acabar con la existencia de un Estado judío. Entonces esto hay que hacerlo por otros medios, no se puede solamente con las armas. Y evidentemente hay avances en los terrenos diplomáticos, hay acercamientos de otros países y seguramente en algún momento sí lo que comentábamos en la noticia anterior, es decir, que Trump está esperando que se debilite el régimen iraní para que definitivamente caiga, al menos en su concepción y aspecto actual, controlado por una guardia revolucionaria intransigente y por unos líderes religiosos también. Pues si estas condiciones se diesen, pues se podría decir que hay una cierta victoria, es decir, de que se cambian las condiciones, pero nunca van a ser definitivas, nunca va a ser una victoria total y desgraciadamente esto de que Israel viva en paz en su zona con sus vecinos, totalmente creo que es un sueño que ya nadie cree en él, y por eso también esto ha golpeado tan brutalmente, digamos, en las filas de la izquierda israelí, que siempre conservaba esa esperanza de que se podía llegar a una paz definitiva, hablando con los vecinos a través del comercio, del trato, de no sé qué o no sé cuánto. Pero hoy en día la sociedad israelí ya está convencida de que amigos del alma va a ser muy difícil que sea Israel con todos sus vecinos, pero si logran sobrevivir y ser respetados, a veces incluso temidos por sus vecinos, pues esa va a ser una situación mucho mejor que la que han estado viviendo en los primeros 3/4 de siglo desde la existencia de Israel. La socialista demócrata Melat Quirós derrotó a la representante estadounidense Diana DeGette en las primarias de la Cámara de Representantes de Colorado el martes, una victoria sorprendente para la candidata que se presentaba por primera vez contra una titular con casi 30 años en el cargo, y otro triunfo para los aspirantes progresistas en todo el país. Está previsto que se una a una creciente clase de socialistas democráticos y acérrimos críticos de Israel que se dirigen al Congreso. La contienda entre Quirós y DeGette en un distrito que abarca casi todo Denver se produjo una semana después de que un grupo de progresistas ganara sus primarias demócratas en la ciudad de Nueva York, lo que dio energía a los defensores de la izquierda que buscan victorias adicionales en todo el país.
Varios líderes y grupos judíos de Colorado expresaron su preocupación por Quirós, quien recibió críticas tras calificar de inevitable el ataque de Hamás del 7 de octubre y negarse a calificar el atentado incendiario de Boulder como antisemita. Quirós convirtió sus duras críticas a Israel y su relación con Estados Unidos en un pilar fundamental de su campaña. Su programa incluye un embargo total de armas a Israel y el fin de los subsidios militares al Estado judío. La socialista democrática también afirmó que no esperaría para plantar cara a Donald Trump, abolir el ICE y, en sus palabras, poner fin al genocidio en Palestina. Bueno, ya ven que por una parte tenemos un gobierno, en Estados Unidos estamos hablando, un gobierno más radical que nunca, es decir, un Donald Trump que en este segundo mandato pues está apostando por situaciones mucho más extremistas que lo que hizo en el primer mandato, pero ha dejado bastante inerme al Partido Demócrata en Estados Unidos. No hay grandes líderes que asomen, pero lo que sí está generando esto es un surgimiento de una izquierda que todavía no es mayoritaria, pero que es mucho más radical, que lo hemos visto con Mamdani en Nueva York y que ahora también se reproduce esta situación en Colorado con esta nueva socialista representante Melat Quirós. Lo que estamos viendo en determinada manera nos recuerda a posiciones que se desplazan hacia los extremos que hemos visto en otros países y en otras épocas. Esto de la grieta o el cisma o esta división interna que ha aflorado en muchos países, también aquí en España, dos campamentos totalmente enfrentados y prácticamente sin sitios de convergencia o de diálogo fructífero. Esto evidentemente puede ser, por una parte, si llegan a ser mayoritarios, una amenaza para Israel, aunque ese no es el problema principal, sino que el problema principal seguramente es la propia interna de Estados Unidos, con una sociedad que se desplaza hacia sus extremos. El jefe del ejército de Israel, Eyal Zamir, ha conmemorado este lunes los 1000 días de combate de las fuerzas israelíes tras los ataques del 7 de octubre perpetrados por Hamás y otras facciones palestinas, y ha señalado que ahora el país se encuentra en una encrucijada significativa y estratégica en términos militares. Hoy realizamos una evaluación a nivel de inteligencia en múltiples escenarios, conmemorando los 1000 días de combate. Esta guerra ha transformado los métodos bélicos, los conceptos y nuestra forma de operar. Recordamos, aprendemos y nos preparamos para la continuación del combate y los numerosos desafíos que nos esperan, ha explicado. En una rueda de prensa que ha comenzado con un minuto de silencio en memoria de los fallecidos durante este periodo de tiempo, ha recalcado que la memoria no es solo el legado del pasado, sino que da forma a las responsabilidades que mantenemos día a día y que nos preparan para el futuro. Durante 1000 días y 1000 noches hemos librado una de las campañas más largas, complejas y exigentes que jamás hayamos conocido. El liderazgo en combate, la toma de decisiones, la dirección y el heroísmo de los combatientes en el frente, bajo fuego y en los momentos más difíciles, fueron lo que han conducido a las fuerzas israelíes a la victoria en todos los sectores. Sí, yo añadiría a todo esto que ensalza el jefe del ejército, algo que distingue al ejército de Israel, yo creo que de todos los ejércitos del mundo, incluidos los grandes ejércitos como el de Estados Unidos, y no hablemos de Rusia o de otros ejércitos que han entrado en combate o no. Pero lo que distingue básicamente a Tzal de otros ejércitos es su plasticidad. Y ahora voy a explicar por qué utilizo esta palabra. Porque
En la mayoría de los países, incluso el concepto de la vida militar es algo muy rígido, que tiene planes preestablecidos que hay que cumplir y que no hay, digamos, sitio para improvisar ni para salirse del guión, que en ese caso serían castigados militarmente, ¿no? Es decir, quien no obedezca el tema de las órdenes. Pues el ejército israelí desde sus inicios ha tenido una característica que lo ha diferenciado de todos los ejércitos del mundo, que al principio podría parecer una herencia de los tiempos en que el ejército era tan joven cuando nació el Estado de Israel, que había necesidad de improvisar porque las órdenes no llegaban, porque no había armas o lo que fuera. Pero de todas las batallas que ha librado Israel, nunca se han ceñido a un esquema rígido que está elaborado por unos generales lejos de la realidad del frente, sino que ha ido evolucionando, yo diría que prácticamente día a día. Y en este caso de esta guerra tan prolongada, que aunque no la menciona el general Zamir, sí que es la guerra más prolongada que ha vivido Israel en toda su historia, pues han habido muchos cambios, muchas adaptaciones, mucha utilización de forma original de los medios de que se dispone, y también mucha originalidad al pensar cómo se puede librar ese tipo de batallas. Ahora mismo que Israel está centrado básicamente en el frente del Líbano contra Hezbollah, recordemos que hace solo un año y medio o algo así tuvo lugar ese asombroso momento en el cual toda la cúpula militar de Hezbollah fue descabezada. No siempre hablamos de forma exacta o veraz, pero sí que dejó totalmente sin las cabezas pensantes y que dan las órdenes del grupo con este atentado elaborado durante mucho tiempo con los buscapersonas que explotaban todos a la vez y que, digamos, que dejaban la cúpula militar totalmente desarmada. Y esto llevó a que Hezbollah en su momento pues aceptara un alto el fuego. Lo que pasa que Irán, después de verse atacado por Israel en 2 rondas, y justamente no contando con el apoyo de Hezbollah, que estaba en ese alto al fuego, y Hamás, que estaba militarmente derrotado, pues mandó allí una cantidad enorme de dinero para volver a poner en marcha la maquinaria de Hezbollah, atacando a Israel diariamente, especialmente en la zona norte. Y esto es lo que ahora mismo también se está combatiendo en Israel. No solamente los hechos concretos de los ataques, las explosiones y las muertes, sino también, por ejemplo, el financiamiento, las vías de financiamiento que a través de órganos especializados ahí en territorio libanés han abierto esta brecha, y que han logrado los israelíes en muchos casos digamos, taponar ese conducto de dinero para que las fuentes de Hezbollah sigan luchando. Pese a ello, pues la guerra continúa, pero Israel ha tenido que adaptarse también a hacerlo con la especie de bozal que le ha impuesto Estados Unidos desde su acuerdo de no intervención militar con Irán en estas últimas semanas. Aquí finalizamos este informativo, donde mañana les esperamos con más noticias.